Hoy recibo con mucho gusto a la periodista Daniela Pastrana. Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí en tu noticiero por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, Daniela, pues quisiéramos hablar de un tema que ayer fue la noticia y que es muy importante, que a pesar de que ya tiene muchos años que sucedió el caso inicial, pues apenas parece que empezamos a rascarle a la justicia, que es el caso de Ernestina Asensio, ocurrido en 2007 bajo el gobierno de Felipe Calderón. Tú lo cubriste también muy de cerca y conoces los detalles del caso. ¿Qué impacto tiene ahora esta declaratoria y esta resolución que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, creo que es una cosa importante que tristemente han pasado 18 años, a muchas personas ya se les olvidó, unos que a lo mejor, no sé, tenían 15, 10 años y quizá no tienen tanta conciencia de lo que significó esa historia. Una mujer indígena náhuatl que no hablaba español de 73 años que fue violada por tres militares, por tres soldados que estaban en la comunidad como parte de esta estrategia de guerra que acababa de iniciar Calderón un par de meses antes, ¿no? Y que no solo tuvo que vivir el tema de la violación, la tortura, el trato humillante y además pues que después murió por el tipo de lesiones que tuvo, sino que además tuvo que vivir el ocultamiento de las autoridades de lo que había ocurrido. Hubo, y está documentado, lo documentamos en pie de página, lo documentó Norma Trujillo, un ocultamiento claro de el que era el entonces gobernador Fidel Herrera, que ya murió después de ser cónsul en Barcelona, y el expresidente Felipe Calderón, que definieron que dentro de su estrategia pues no era bueno que la gente supiera que eso había ocurrido y cambiaron la versión. O sea, había una versión inicial de peritos, de médicos legistas que claramente habían documentado que era una violación y que tenía estos componentes, y después se intentó modificar la versión para decir, como lo dijo Felipe Calderón en su momento y lo secundó el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que había muerto de gastritis. Y entonces se volvió en ese momento un caso muy emblemático. Ahora, se va a las instancias internacionales, se va a la Corte Penal, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 18 años después les dicen sí, eso ocurrió, ¿no? Y el Estado lo ocultó, ¿no? Y el Estado tiene responsabilidad. Y ocurre en un momento en el que la nota se nos pierde porque estamos a nada de iniciar una guerra sobre nuestra región de parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un momento en el que ya la memoria de lo que significó esa guerra de Calderón, lo que significó para las familias, para estas familias además de pueblos indígenas, en una de las zonas más pobres de Veracruz, que es la zona donde está el municipio de Soledad Atzompa, se nos diluye, porque es una justicia que al final de cuentas llega, el Estado mexicano puede reconocer, porque ahorita pueden decir sí, lo vamos a estudiar y acatar las medidas, pero que en el contexto de ahora, sin la memoria de lo que significó esa guerra y con un conflicto internacional como el que tenemos en el Caribe en puerta y con el acoso sistemático de Donald Trump, pues se nos diluye, ¿no? Entonces significa un resarcimiento para las víctimas por el reconocimiento que implica, pero yo sí creo que esos lapsos tan grandes que tienen a veces las comisiones interamericanas, las instancias de justicia, hacen que el momento para poder enjuiciar, yo sería de la idea de que por ese caso, por ejemplo, la justicia mexicana tendría que llamar a cuentas a Felipe Calderón, porque claramente ocultó la información, él sabiéndolo, y hay testimonios de eso. No, pero y hay una declaración directa de lo que ya nos comentabas precisamente, que desmintió diciendo que no, que era gastritis crónica no atendida. Y también pues llama la atención que pasaron 18 años, luego vino también el gobierno de Peña Nieto, fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se reabre este caso también en las manos de Alejandro Encinas, pero todos los años anteriores el gobierno no se tocó para nada, y que también en este momento sería un tema central, ¿no? Como este caso ejemplifica parte de las estrategias y pues sí, del entrenamiento y del modus operandi y del encubrimiento que ha tenido el cuerpo militar a lo largo de, pues ahora sí que de décadas en nuestro país.
Sí, los militares tienen una larga historia de violaciones a derechos humanos cuando están cerca de comunidades desde hace muchos años, no solo por lo que se llamó el periodo de la Guerra Sucia, que era una política dirigida hacia grupos específicos, sino en general cada vez que están cerca de comunidades. Pero en ese caso, en el caso del gobierno de Felipe Calderón, lo que tenían era un permiso para matar, es más, la indicación, ¿no? Permiso para hacer lo que quisieran, la impunidad total, porque eso era lo que el Ejecutivo en esa lógica tan absurda de que se maten entre ellos o que se maten grupos criminales, como si no fuera obligación del Estado, del gobierno, proteger a todos sus ciudadanos. No, la lógica no puede ser que se maten entre ellos o que estos son malos o que estos son buenos y ver a enemigos dentro de tu propio territorio, ¿no? Entonces, fue una época muy difícil. Yo hoy estaba recordando que siempre pensé, o que muchas veces recuerdo como mi primera cobertura difícil, el asesinato de una familia en Sinaloa en junio de 2007, pero hoy me recordó que antes había estado Ernestina Asensio en febrero de 2007, como un caso emblemático además que provocó innumerables protestas, este cartel que es el que ahora todos vemos con su cara, este morado que estaba en todos lados, que todo lo poníamos en nuestras, así como ahora podemos poner imágenes de pronto de Palestina, y que con el tiempo se nos fue olvidando, ¿no? Que se nos fue olvidando esa demanda de justicia. Entonces, me parece importante que estemos, que lo mencionen en el noticiero, que hablemos de eso, que tengamos memoria de lo que significó esa estrategia terrible de Felipe Calderón, que nos hizo muchísimo daño. Y sobre todo, como ya lo mencionabas, Daniela, que esto sirva como puerta para llamar a la justicia a estos personajes que son los responsables de consecuencias que seguimos arrastrando. Daniela, te agradezco de verdad mucho que nos hayas acompañado y sobre todo acompañarnos a hacer este recorrido por la historia trágica de nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. No, pues muchas gracias a ti, yo encantada. Gracias.